Bien, estamos de regreso en esto que es el Magazine Streaming acá por la 99.9. El doctor cardiólogo, el Alfonso Ser Antonio, visita el piso, acá está en el piso precisamente, es parte del Centro Integral de Salud, un nuevo lugar para la atención bueno, del ciudadano sanluiseño, ¿no? Aquel que no quiere viajar a Corriente Capital, bueno, ahora lo tiene acá en San Luis del Palmar. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Luis. Antes que nada, saludarlo, agradecerle por esta oportunidad de poder comunicar a todo el pueblo de San Luis lo que estamos queriendo hacer, que es toda una atención integral del ser humano, desde lo físico, desde lo psíquico, emocional, en este mundo por ahí también tan estresado, en la que todo está vinculado y en el que nos tenemos que ocupar no solo de tratar los problemas que ya están, sino tratar de hacer todo lo posible para lograr el bienestar del ser humano e intentar que vivan cada vez mejor y sin olvidarnos del nuevo concepto que hay en la medicina, que es el envejecimiento saludable. Eh, Desde que nacemos se dice que al segundo día estamos el doble de viejos y así Así es, ¿no? sucesivamente. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, existen caminos distintos para desarrollar ese viaje y ese viaje a veces nos lleva a tomar decisiones adecuadas y a veces no. Y dependiendo de eso hay personas que viven mucho y hay personas que viven menos y que tienen muchos problemas que por ahí se pueden prevenir, que se pueden tratar y con medidas simples a veces, ¿no? Entonces, tratar de lograr ese asesoramiento, ese acompañamiento, ese cuidado, esa prevención, que los problemas que están se puedan sobrellevar del mejor modo posible o resolver en la medida de lo posible, pero también evitar los problemas de salud, digamos. Exacto, no, bueno, lo más importante realmente, doctor, hoy por hoy es la prevención, ¿no? Sin duda. Quizás tal vez en otras épocas no se conocía tanto, pero hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, con un celular en la mano, con un YouTube que conocemos todo, inteligencia artificial también, bueno, hoy Exacto. por hoy lo importante es la prevención. Hoy por hoy uno no puede decir desconocía. Exacto. El tema también es que cuando uno trabaja en prevención, eh, vivimos en la era de la información, Así es. eh, pero las redes sociales eh, y toda la tecnología actual para comunicaciones, por un lado, facilita el acceso a información, pero no toda la información es fidedigna. Entonces, yo nunca me olvido cuando empezó a existir Internet y eh, la propaganda que hacían estaban dos burros frente a una Ujú. computadora y decían, lo bueno es que del otro lado no saben que somos burros. Entonces, ¿qué información se está transmitiendo? Es el problema. Y nosotros en salud tenemos el problema de el abuso de información y de la mala calidad de información y de la desinformación, porque ahora esto parece la confrontación de situaciones en las que vos decís, es bueno la dieta saludable, pero después sale alguien que manda un video y dice, mira, los deportistas como Maradona y Pelé ya están muertos y Mike Jagger, digamos, sigue vivo. Entonces, por ahí lo que te quieren vender son situaciones poco frecuentes o excepcionales como si fueran la regla y también se aconsejan, sin ir más allá, en la época del COVID, todas las recomendaciones de inhalar cloro y todas esas cosas que, bueno, realmente no eran la mejor opción. Entonces, como yo siempre digo, a veces parece aburrido lo que transmite un científico y viene alguien que tiene 13 años que escuchó lo que dice el científico, le pareció interesante y lo dice como con streaming, digamos, tratando de comunicar lo que intentó entender,
pero a veces lleva décadas de formación para entender cada palabra como uno la dice, y a veces repetir algo no siempre se transmite lo que es fidedigno, y a veces lo que parece más interesante y atractivo en información, a veces no es la información correcta. Entonces, los médicos hoy en día también peleamos contra la desinformación y la información que no es de buena calidad. Información errónea, ¿no? Información errónea, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vayamos a las consultas que tienen que hacer los ciudadanos, vayamos a la franja etaria, digamos, mayor, la mayor, digamos, no a la infanto-juvenil, sino la que es la superior. Bueno, en ese sentido yo soy médico cardiólogo, me encargo de evaluar el motorcito, cómo funciona ese motor que nos hace. Exacto, continuo y constante. Y la idea es, si hay algún problema, tratarlo, la hipertensión, los problemas de elevación del colesterol que después tapan las arterias del corazón, del cerebro, envejecimiento cerebral precoz, infartos de miocardio, lo que antes se hablaba de ataques cardíacos, ataques cerebrales, hoy por hoy son la principal causa de muerte de los seres humanos. No olvidarnos de el manejo y el control y la prevención de todo esto. También tenemos que ver las patologías como arritmias cardíacas, el desgaste de las válvulas del corazón, la hipertensión mal controlada y todas las consecuencias. Es la principal causa prevenible de enfermedades y de muerte, la hipertensión arterial, porque por ejemplo se generan accidentes cerebrovasculares y una persona de un día para otro, por no controlarse adecuadamente la presión, que es el asesino silencioso, porque si no nos medimos la presión, podemos no enterarnos, no siempre da síntomas la presión elevada. Entonces, no enterarnos a tiempo puede significar quedar postrado en una silla de ruedas, en una cama, no poder moverse o no mover la mitad del cuerpo, quedar con secuelas, después necesitar asistencia de por vida, y esto es prevenible. Entonces, es lamentable que por no hacer un control adecuado tengamos ese problema. Una consecuencia extrema, ¿no? Consecuencia extrema. Claro. Arritmias, ¿no? Por ahí anoté, ¿no? Un término, ¿no? Que siempre utilizamos todos, desconocemos quizás tal vez qué significa, pero hablamos, ¿no? De soplo en el corazón. ¿Qué es el soplo en el corazón, doctor? El soplo en el corazón, cuando escuchamos el corazón con un aparatito que se llama estetoscopio, escuchamos que la sangre al pasar hace un ruido que no debería hacer. Entonces, el corazón tiene que generar tuk, 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 digamos, loop, tup, digamos, los sonidos, y entre medio, en estos, según el lugar y según la posición, uno escucha un sonido diferente, como si fuera un soplido. Entonces, por eso dice un soplo al corazón. ¿No? Claro. Entonces, esos sonidos, según el lugar, según las características, pueden corresponderse con enfermedades de las válvulas del corazón, con malformaciones congénitas, y eso tener implicancias graves. Pero también existen algunos soplos en algunas personas, que, sobre todo en niños y que están en crecimiento, que esos soplos se llaman soplos funcionales por disposiciones especiales. Entonces, la sangre que tendría que hacer un recorrido, hay una pequeña curvita, así como hay personas más delgadas, finitas y largas, hay otras que son de contextura más robusta, hay algunos que tienen el hundido del esternón un poco. Entonces, así como hay variantes de estructuras, la sangre al pasar en algunas personas genera un soplo y no necesariamente es un problema cardíaco grave. Entonces, pero eso se identifica, y para eso existen metodologías de evaluación clínica y estudios, ¿no? Que todo eso hoy por hoy
nos permite resolverlo con claridad. ¿A partir de qué edad, entre comillas, ¿no? En estados normales, hay que visitar al cardiólogo? La población debería hacer controles cardiológicos después de los 35 o 40 años. Nadie presta atención a este detalle, pero sería conveniente hacer controles para determinar si uno tiene alguna alteración en la presión arterial, en los niveles de colesterol, si tiene algún inconveniente con el manejo del peso, cosa que se da en más de la mitad de la población argentina y en Corrientes no escapamos a esa realidad, ¿no? Y eso es un predictor de problemas futuros. Cuanto antes uno logra detectar eso, antes logra estabilizar la situación y evitar problemas futuros. Pero se dice que hay muchas personas que, por ejemplo, llegan con 25 o 30 años y tienen un evento neurológico o tienen dañados los riñones y tienen las paredes del corazón gruesas. Entonces, y eso implica una expectativa de vida limitada. Si esas personas hubiesen hecho por lo menos un control cardiológico a los 12 años, 16 años, 18 años, se hubiese detectado a tiempo algo que, si bien es infrecuente o afecta a un grupo más seleccionado de la población, pero como las consecuencias son graves, no detectarlo a tiempo es un problema. Del mismo modo, las personas hacen actividad física. No es infrecuente que niños, adolescentes tengan problemas, desmayos, tengan episodios arrítmicos, y eso por ahí con un chequeo adecuado, con un control adecuado, se podría prevenir sin ir a la situación más extrema, que todos los años lamentamos muerte súbita. Muerte súbita, la muerte súbita se da en espectros distintos, ¿no? La muerte súbita es la muerte repentina de una persona que una hora antes aparentemente se encontraba sana. Entonces, la muerte súbita puede darse en diferentes grupos. Después de los 35 años está vinculada con la enfermedad coronaria. Entonces, eso se puede detectar haciendo controles y chequeos, sobre todo si hay historial familiar, si hay sobrepeso, si hay tabaquismo, si hay niveles de presión elevado, colesterol o triglicéridos elevados por una historia familiar. Entonces eso nos llamaría la atención y deberíamos evaluar a esas personas. La semana pasada tuvimos que lamentar el hecho en la ciudad de Corrientes de encontrar a una persona que estaba esperando un colectivo y que lamentablemente tuvo una muerte súbita. Entonces, pero del mismo modo, casi todos los años, jugando al fútbol, sucede que hay casos de muerte súbita, y a veces en poblaciones jóvenes. Entonces, esto podría ser evitado, se podrían detectar a tiempo, y imagínese que cualquier vida que se pueda evitar, digamos, una muerte, eso es valiosísimo. Entonces, poder realizar esos controles, más en esta época, en esta era en la que mucha gente hace actividad física, y con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de YouTube, el incentivo y todo esto, hay mucha gente haciendo deporte, cosa que es muy buena, pero la supervisión, el acompañamiento, los controles adecuados son muy importantes. Y dentro de la gente que hace actividad física tenemos todo un espectro. Por ejemplo, hay niños que pueden tener trastornos eléctricos cardíacos o trastornos en las estructuras del corazón que predisponen a que tengan una muerte súbita cuando hacen deporte. Entonces, si uno logra identificar
hoy por hoy hay medidas de prevención y hacen que esa gente que antes morían, había familias que todos morían a los 6 años. Recuerdo en Favaloro cuando estábamos trabajando, vino una familia de Entre Ríos desesperada y lo que nos decía es lo siguiente: se me murió a los 6 años un hijo, el segundo a los 8. Le traigo el que está por cumplir 10, por favor hagan algo. Claro, ¿no? Entonces, y evaluamos, identificamos la problemática y para que ustedes tengan idea, existe una especie de marcapasos, por decirlo así, una estructura, una especie de aparatito que se coloca debajo de la piel, sí, que logra identificar las arritmias malignas y genera un choque eléctrico y revive a la persona. Y entonces esos dispositivos en las personas que tienen alto riesgo de muerte súbita pueden hacer la situación, que cambie la historia de ese individuo y de toda una familia. Entonces me parece que hoy por hoy tenemos un montón de herramientas para poder proteger a los niños, a las personas adultas. Y hay una cosa que es muy común: la gente cuando es joven practica deportes. Mucho deporte. Sin control. Exacto. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez empiezan las actividades laborales, los compromisos familiares, el estrés, ¿no? el tabaquismo, hoy por hoy el flagelo de las adicciones. Y todo eso predispone a que existan riesgos. Y existen deportistas sedentarios. Hay un nuevo concepto, el deportista sedentario. ¿Quién es? Es alguien que hace deportes una vez a la semana, que no quiere perder el partido. El partidito del día sábado, ¿no? Exacto, y el famoso partidito del día sábado implica un estrés adicional a una persona que habitualmente no está entrenado todo el resto de la semana, sí. Y entonces está realizando una actividad inusual, no habitual, con la descarga de adrenalina porque no quiere perder, porque quiere ganar, y eso predispone a episodios arrítmicos, arritmias graves y muerte súbita. Entonces no hay que desconocer esta problemática y todo eso se puede resolver un mal momento o el final de una existencia de una persona potencialmente productiva, con una familia, con quizás un montón de hijos, con compromisos laborales y familiares, que por no realizar un control anual o un control cada 6 meses si hay alguna problemática, la verdad es que es triste, digamos, que dejen de existir personas por no dedicar el tiempo a la prevención. A la prevención, a los controles, ¿no? Tal cual, a ver el partidito el día sábado, ¿no? No haces nada durante la semana, estás sentado quizás tal vez frente a una computadora por el trabajo que realizás y resulta ser que el día sábado te vas y te descargas entre comillas, pero el corazón funciona diferente, ¿no? Claro. Más sístole, más diástole, mayor presión inclusive, y bueno, y lo que dice, ¿no? La parte de querer ganar, más todavía, ¿no? Y bueno, y que lleva consecuencias como esta, ¿no? Y si estamos jugando con alguien que tiene 10 años menos, claro, no querer decir que uno puede... Claro. Así es, ¿no? Bueno, esas son cosas del deporte, ¿no? Pero bueno, hay que prevenir, hay que visitar al cardiólogo en este caso particular, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo recuerdo alguna vez una vivencia particular, un chico joven, acá en el Estadio Municipal Mayasoto, una jornada de calor tremendo, y de repente, ¿no? Jugando al fútbol, sintió como un dolor, ¿no? En la parte izquierda. Relativamente no le hizo caso la primera vez, y después la segunda vez prácticamente lo lleva a la tumba. ¿Qué hacemos? Bueno, es una situación compleja, es una situación grave. Lo primero que hay que hacer es reanimación si tiene un paro cardíaco. En esto hay un problema en la sociedad. El concepto es no solo la falta de conocimiento,
sino saber que un evento grave es grave y es final. Entonces, si una persona hace un paro cardíaco, todo el mundo tiene miedo porque si esa persona muere, después que le hagan responsable de esa muerte. Entonces, cuando hubo este caso de los rugbyers y hubo una chica que intentó asistirlo a la víctima, sí, después trataron de hacerla responsable de unas malas maniobras de reanimación. Y lo que tenemos que saber es que una persona que se muere, si no se hace nada, sigue muerta. Claro. Exacto, entonces, ¿no? El primer concepto es, tenemos que hacer algo. Si nosotros no hacemos algo, esa persona continúa muerta. Entonces, lo que hagamos, como nos salga, si estamos capacitados, vamos a tener más probabilidades de brindarle una mejor alternativa. Que eso en parte también depende de la situación individual. Entonces, que uno intente hacer maniobras de reanimación y que no sean no viva el paciente, pero al menos se intentó. Claro. Pero lo peor que pasa es que cuando alguien cae, todo el mundo queda estupefacto, ¿no? Y mira. Claro, sorprendido y no sabe qué hacer. Intentar lo que uno pueda es mejor que no hacer nada. El primer concepto es, ya está muerto, si yo no hago nada, sigue muerto. Sigue muerto. Entonces, peor que eso no puede estar. Entonces, primero es actuar. Después hay técnicas, cómo hacer el masaje cardíaco adecuadamente, eso se puede enseñar y formar, cómo ahora ya después del COVID el apoyo respiratorio se dejó de dar importancia porque por no hacer el apoyo ventilatorio muchas veces no se tomaban medidas de hacer un masaje cardíaco y cuando algo grave sucede, el primer dato es, si estamos 1 o 2 personas cerca, avisar, decir, mira, encargar, yo hago los masajes, por favor, avisa urgente a los sistemas de emergencia. Y para eso uno ya está deslindando una responsabilidad que alguien urgente solicite la asistencia especializada, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo algo. Eso si somos más de una persona que pueden asistir al individuo. En la era de la comunicación y de los teléfonos celulares, si estamos solos frente a un individuo, un familiar cuadro, al que ¿no? encontramos, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Encender el celular, poner en altavoz y mientras estamos reanimando, estamos llamando al sistema de emergencias. Inclusive el sistema de emergencias a veces te da un asesoramiento telefónico de qué es lo que podés hacer mientras los especialistas se acercan con toda la aparatología y con toda la tecnología. Entonces a veces hasta uno puede tener el apoyo telefónico para poder hacer mejor las cosas. Y esto está salvando vidas. Nosotros, a medida que vivimos más, porque hay una realidad, el siglo pasado la gente vivía 50 años y superamos los 60 fácilmente. Era un viejo de 50 años exacto, ¿no? Y un viejo de 65 años. Tal es así que para operar al corazón, primero nos planteamos, y todo tipo de cirugías, nos fuimos planteando el nivel de fragilidad que tenía la persona, a ver hasta qué edad le hacemos intervenciones y si tenemos o no beneficios. Entonces, eso fue cambiando desde los 65 años, 70, 75, 80. Hoy por hoy se define el nivel de fragilidad del paciente. Entonces, así hay personas que de 100 años que se le pone un marcapaso, que se le coloca un stent, que se le hacen intervenciones complejas que le permiten seguir vivo y le permiten
tener todo un acompañamiento, porque hoy por hoy el objetivo de la medicina es lograr que el ser humano viva prácticamente 100 años con una calidad de vida desde después de los 50 años como si tuviera 50 años. Pero los 50 años de ahora, no Claro, los 50 claro, no años lo de de antes. ¿no? Sí. Entonces, como decía un humorista, dice, antes las abuelas estaban hechas para cuidar a los hijos y el abuelo y la abuela cuidaban a los hijos y se sentaban y los miraban y los cuidaban. Hoy por hoy anda a encontrar una abuela o un abuelo que te cuide al hijo, dice, no, estoy en Zumba, estoy Claro. estoy en el gimnasio, entonces, el estilo de vida cambió y gracias a Dios hay una serie de consejos saludables de cómo vivir para que cada día que pase lo vivamos del mejor modo posible y construyendo un camino saludable, no solo desde lo físico, también desde las emociones, desde la mente, desde todo el área que por ahí es muy poco eh, tomada en cuenta. Entonces nosotros no somos un motorcito que va y que hace una BTV y anda bien el freno. Claro, No, no. no, esto es Voy mucho a- más. Entonces una persona que tiene la mente sana, que tiene objetivos, que maneja la ansiedad, que si tiene depresión la trata y la supera. Entonces es una persona que construye su existencia y elige cada día estar mejor y logra ser el mejor individuo y logra la mejor versión de sí mismo, y eso es muy bueno para la persona, para la familia, para todos los seres queridos, para la sociedad, para el pueblo. Entonces, me parece que si nosotros logramos eso, que ese es el objetivo del Centro Integral de Salud, una visión global en la que podamos ver desde un enfoque multidisciplinario, de poder trabajar en equipo, todas las áreas, las emociones, la ansiedad, depresión. El 75% de los argentinos después de la pandemia tiene algún grado de trastornos de ansiedad, depresión o estrés. Entonces, poder manejar adecuadamente eso nos permite resolver un montón de otras cosas. Pensaba, ¿no? Mientras usted hablaba, doctor, Sí. el tema, ¿no? En la pandemia y luego de la pandemia, ¿no? Eh, eh, Algunos, como en mi caso particular, bueno, toda actividad puede desplazarme para ir a trabajar, ¿no? En ciertos lugares. Pero hubieron otros que estuvieron encerrados, ¿no? Encerrados ahí en un 4x4, viendo televisión nada más. Y bueno, y todos los trastornos que le habrán producido eso a esa gente, ¿no? Sin duda, imagínese, yo me vine en pandemia, yo estuve 20 años en Buenos Aires, yo me formé en el Instituto de Cardiología, después estuve 3 años trabajando en Favaloro y continué trabajando en Buenos Aires. Y en la pandemia fue un shock porque, por ejemplo, la experiencia como médico, nos cantaban el himno en un determinado horario todos los Exacto, sí, días, sí, 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 aplaudían, sí. pero si veían a alguien que volvía de trabajar, porque todo el mundo estaba en sus casas encerrados y Así es. protegidos, y si nos veían con un ambo volver o con una indumentaria, volver a un edificio, por ejemplo, a muchos no querían que se encuentren, que estén en el edificio, entonces la cara y la contracara, ¿no? Del aplauso y después de el descarte. O sea, me servís para resolverme el problema, pero por favor andate lejos. Andate lejos, ¿no? Entonces el doble discurso. Ujú. Entonces se generaron, yo creo que la pandemia fue una situación desde el punto de vista filosófico que nos enfrentó a una realidad que es la muerte.
Entonces, el ser humano, desde que nace, sabe que se va a morir, Pero aquí teníamos, pero entre comillas, vive cerca, claro, ¿no? como si no fuera a morir. Así es. Pero la situación de pandemia nos acercaba la proximidad inminente de una posible muerte. Entonces, eso generó diferentes tipos de reacciones. Hay personas que ante eso tratan de ser conscientes, de elegir hacer las cosas del mejor modo posible, de honrar cada instante y de cuidar a todos y dejar lo mejor. Pero hay personas que se desesperan y con la desesperanza, la falta de esperanza hace que uno empieza a tomar decisiones apresuradas, aceleradas, inadecuadas, y eso hace que uno pueda hacer cualquier cosa. Entonces eso incrementó significativamente el consumo de bebidas alcohólicas y muchos lugares se dedicaron a vender bebidas alcohólicas y el incremento del consumo también tiene riesgos. Entonces, y ya acá, ya que estamos en eso, me parece que el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de drogas, todas las conductas adictivas generan riesgo para el individuo. Y cuando generan riesgo para el individuo, generan un impacto en la sociedad. Por ejemplo, fumar genera cáncer de pulmón, fumar genera eventos cardiovasculares, enferma las arterias, aumenta 10 veces el riesgo de tener infarto, aumenta el riesgo de tener eventos cerebrovasculares. Y en una época, en el siglo pasado, se consideraba que el que no fumaba no daba los estándares, no alcanzaba el estándar. Entonces, fíjense qué equivocada que puede llegar a estar una sociedad con las presiones que ejerce sobre el individuo. Entonces, la ansiedad, la depresión, el estrés, la concientización de que nos vamos a morir y digamos, eso no interpretado como el regalo de la vida, sino como me puedo morir, genera un montón de conductas inadecuadas, las presiones sociales, hoy por hoy todo se tiene que hacer para antes de ayer, se está olvidando el ser humano del tiempo que uno necesita para ejecutar una tarea. Entonces, si yo tengo que hacer algo y eso me lleva un tiempo, el ansioso cree que lo tendría, cuando piensa ya tiene que estar hecho. Y entonces eso va en contra de un montón de cosas en el área de salud. Entonces, por ejemplo, saber que si yo tengo un determinado peso, un determinado valor de presión, un determinado valor de niveles de azúcar, un determinado nivel de colesterol, tengo que hacer determinadas actividades, tengo que hacer determinada dieta y que eso genera beneficios a lo largo del tiempo. Entonces, si yo trato de empezar una dieta y no bajé 4 kilos a fin de mes, me frustro y abandono todo. Y a veces aumentan 5 o 10 kilos más por la ansiedad y todo eso. Entonces, poder manejar la mente, las emociones, las presiones externas, saber dónde estamos parados en el mundo, es un modo muy importante de estar bien y de poder cuidarnos y de poder brindar la mejor versión de nosotros, y eso va a ser lo mejor para la sociedad, para todo aquello que nos rodee. Exactamente. No, bueno, estamos hablando con el doctor Alfonso Serantonio. Él es parte del grupo, ¿no? De este grupo de profesionales que están en el Centro Integral de Salud, Centro Integral. Es amplio, es pluralista
no es que voy al cardiólogo solamente, sino que es digamos que hasta derivar a el especialista que corresponde con el objetivo de hacer un mejor tratamiento. Exacto. Por eso trabajamos todas las especialidades afines a la cardiología. Entonces vamos a trabajar con clínicos, con diabetólogos, con nutricionistas. Próximamente incorporaríamos también a deportólogos. La idea también es próximamente también neumonólogos, trabajar todo el área de todo lo que está vinculado con la salud mental. Entonces tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, equipos de psicopedagogos para trabajar también. Entonces, kinesiólogos para trabajar el tema de movilidad, rehabilitación, recuperación, además del trabajo en niños. Se trabaja en adultos y se trabaja en niños. La idea también es tenemos oftalmólogos para evaluar la visión, tener un enfoque global, digamos. Vamos a incorporar neumonólogos y que trabajan también en la parte del sueño. El sueño es un problema muy importante en el proceso de envejecimiento. Se dice que las personas que cuanto menos duermen, menos se recuperan. Un ejemplo, el corazón cuando trabaja durante el día tiene que bombear una determinada cantidad de veces y con una determinada intensidad. Ejemplo, la presión está en 120, 130. Si nosotros bombeamos 80 latidos por minuto, así es como levantar 80 veces una pesa de 12 kilos, imaginemos, ¿no? Para la comparación. Y si cuando descansamos, hay un montón de cosas que no trabajan, pero el corazón no puede parar de trabajar. Entonces el modo de descansar es bombear a la mitad de la frecuencia y bombear con menos fuerza. Entonces ese es el famoso trabajando a media máquina. ¿Cómo estás? Y a media máquina. A media máquina es el modo que el corazón descansa. Pero por ejemplo, las personas que tienen trastorno en el sueño, no puede descansar su corazón y a veces trabajan mal durante la noche, se eleva la presión arterial, aparecen arritmias, se elevan los niveles de azúcar y de colesterol, los trastornos del sueño, la obstrucción de la vía aérea durante la noche por el sobrepeso, los ronquidos, la gente que tiene ronquidos, eso altera, se despiertan muchas veces durante la noche y eso hace que la calidad de descanso no sea buena. Entonces, ¿cómo anda una persona que tiene sueño? Somnoliento. Somnoliento, palabra, ¿no? Chinchudo, enojado, sí, le cuesta concentrarse, las cosas que podría hacerlas le cuestan, entonces se olvida, se confunde, puede resolver menos. Todo eso le sucede a las personas que tienen problemas en el sueño, pero además de eso, sabiendo que las personas que tienen problemas en el sueño se agregan un montón de enfermedades que van a hacer que viva menos, que viva peor, que tenga una peor calidad de vida el individuo y todos los que tienen que aguantar al chinchudo, enojado el y todo eso. entorno familiar y laboral, ¿no? Claro, el entorno familiar y laboral, porque todo, ¿no? Y todo eso se puede mejorar. Y hay herramientas que están estandarizadas y conocidas. Y entonces si uno puede trabajar eso, verdaderamente las cosas podrían ser distintas. Por desconocimiento hay muchas herramientas que tiene la medicina que la gente no accede. Y a veces es por no hacer una consulta, un chequeo, un control. Y ya que mencioné la palabra chequeo, los hombres hacían muchos controles cardiovasculares
y las mujeres hacían muchos controles ginecológicos. Tenemos ginecóloga también. También, ¿no? Sí, la doctora Pero, Pared. exacto. Pero el tema es las mujeres erradicaron como principal causa de muerte al cáncer ginecológico, pero ahora se mueren de problemas cardiovasculares. Entonces, así como hacen los controles ginecológicos, las mujeres también tienen que hacer un control cardiovascular, y hoy por hoy hay un montón de conocimientos nuevos porque la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene formas de presentación diferentes que en el hombre. Es más solapada, es más compleja, cuesta detectarla. Si uno no hace un chequeo, un seguimiento, un control, hay elementos de riesgo en la vida fértil, por ejemplo, que tengan hipertensión arterial durante el embarazo, lo que se llama hipertensión gestacional, aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares, duplica, triplica el riesgo de tener eventos cardiovasculares a futuro. Entonces, alguien que tuvo hipertensión en el embarazo tiene que hacer control y seguimiento con un cardiólogo para tomar todas las medidas de prevención, porque su vulnerabilidad se mostró en una situación especial que fue el embarazo, de que hay problemas, y si hay un órgano de choque es el corazón. Entonces, por ese lado, eso es muy importante. Por otro lado, si tienen diabetes gestacional, también eso aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, que tengan, por ejemplo, en el embarazo hipertensión o diabetes y que después no lo tengan en la etapa inicial, necesitan hacer un seguimiento, porque 1 de cada 3 a veces desarrollan hipertensión o diabetes fija y establecida posteriormente, pero además de eso nos está marcando un riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, me parece que la cardiología se entremezcla con todas las especialidades clínicas y también con el área de salud mental, y trabajando en conjunto es el mejor modo de lograr mejores resultados. Y esto es lo que la medicina nos está enseñando hoy por hoy. Exacto, ¿no? Y bueno, y precisamente por eso es el Centro Integral de Salud, ¿no? Donde está todo, ¿no? Exacto. Bueno, hay que visitar el Centro Integral de Salud. Vamos a ir a hacer una recorrida ahí por el lugar mismo, el local mismo, Argüello 885, 887, si no me equivoco, es la dirección. Acá cerquita nomás, ¿no? Todos conocemos, cerca de la terminal, entre comillas, ¿no? Como acostumbramos a decirle, donde estaba el negocio del señor García, para que uno se ubique más, todavía no, para los que están escuchando y viendo. Bueno, visite, vaya, por cualquier inconveniente que tenga, cualquier problema de salud que tenga, ya que acá se le va a hacer un tratamiento integral, no solamente lo particular en cuanto a lo que entre comillas usted fue, sino que integral, desde el cardiólogo, el tocoginecólogo, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, etcétera, etcétera, y todo lo que van a incorporar. Exacto. Así es. Muy bien, doctor, una charla interesante realmente. La verdad que mientras usted exponía, yo me hacía ciertas imágenes, ¿no? En cuanto a situaciones de vida que uno fue pasando y fue observando, Doctor Alfonso Serantonio, un gusto realmente que haya estado acá, y por supuesto esto está abierto para cuando usted quiera regresar. Muy amable, gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo de San Luis y los esperamos en el Centro Integral de Salud con todas las especialidades. Y bueno, decirles que se puede vivir bien, se puede vivir cada vez mejor, y que la vida no tiene que ser un problema, y que si la existencia está pareciendo un problema, existen equipos multidisciplinarios que pueden intentar transformar eso, cambiar los cristales con los que estamos mirando la vida y cómo estamos transcurriendo nuestra existencia, y que se puede vivir mejor y que vamos a trabajar para eso. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias.